El Evangelio está mejor adornado, y digo mejor adornado, cuando no tiene adorno. Mire, esto quiero ser muy claro con esto. Cuando el Evangelio es moldeado por un creyente en la condición que sea, ¿sí? Sea su posición económica, social, la que sea, cuando esa persona viste el Evangelio, y a eso me refiero, a la vida cristiana que se nos da en su palabra, vive conforme a los mandatos, a la exigencia que el Evangelio, al llamado con el que todos nosotros hemos sido tocados. Esa es la mejor manera de adornar el Evangelio, cuando no tiene ningún adorno. Porque los adornos que el hombre pretende o cree hacer, las obras humanas, hermanos, terminan, ¿qué, hermanos? Entorpeciéndolo, dañándolo, afectándolo, afeándolo. ¿Sí? El Evangelio es bello, es perfecto, es hermoso en su esplendor, porque el Evangelio, cuando es predicado, que nace de la palabra y es rodeado del poder de ¿qué, hermanos? Del Espíritu Santo, este Evangelio es en todo poderoso, en todo es esplendoroso y por sí mismo es perfecto y hermoso. ¿Sí? Entonces, su belleza original no tiene rival. El problema es entonces cuando los hombres, nosotros pretendemos embellecerlo con cosas llamativas. Pero llamativas ¿para qué, hermanos? Para que los hombres vean algo ¿en quién? ¿En Dios? En nosotros. Y cuando el hombre entonces pretende quitarle y robarle la gloria a Dios, entonces está totalmente dañando el Evangelio. Está tergiversándolo. ¿Sí? Entonces, nuestras obras, lo repito, como lo dije, son miserables, son indignas. No hay nada en nosotros que pueda ser digno. Y el Evangelio en su misma naturalidad, cuando la palabra de Dios es expuesta, cuando la palabra de Dios es expuesta, no solamente estoy hablando de un mensaje, de una clase, no, estoy hablando de que es expuesto a través de ¿qué, hermanos? De nuestra vida, de lo que vivimos día con día, de las cosas que decimos cotidianamente, de nuestro actuar en todo momento. Entonces, tengamos cuidado de no estropear con nuestras vestimentas pobres u obras que no son en nada buenas delante de Dios. Entonces, ¿cómo podemos adornar el Evangelio? Si lo que digo es que no hay adorno que adorne el Evangelio, porque el Evangelio por sí mismo es perfecto y esplendoroso, entonces, ¿cómo sí puedo adornar el Evangelio? Un adorno, hermano, tenemos que tener cuidado. Siempre tiene que ser, ¿cómo, hermanos? Adecuado. Hay adornos que terminan siendo, ¿cómo, hermanos? Bastante feos, dice. Y podemos decir, porque se nos gusta de repente ser un poco criticones. Bueno, quizá usted no es tan criticón como yo, ¿verdad? Pero de repente vemos a una persona y decimos, oye, y creerá que se ve bien, ¿no? Porque de repente uno puede decir, bueno, pues voy a poner un moño, pero imagínense que me ponga un moño del tamaño de mi cabeza. Pues bueno, a lo mejor para algunos la moda les sienta, ¿no? Y cree que la persona puede verse adecuada, pero hermanos, los adornos tienen que ser adecuados. Y aquí voy a referir, dentro de lo que vemos en la palabra, qué adornos son los adecuados para adornar el Evangelio. Y el primer adorno, hermanos, es el que tiene que resplandecer más. Esta es la santidad.
Una vida santa es un adorno adecuado para todo creyente. Tenemos que adornar el Evangelio con vidas que demuestren que han sido separadas ¿de qué, hermanos? Del pecado. Que simplemente, hermanos, no solamente no compartimos, no coincidimos, no consideramos ciertas cosas. No, hermanos, para nosotros el pecado no es algo simplemente que es medianamente malo, que no es como tan bueno. No, hermanos, para nosotros el pecado es abominable. No améis, dice que, hermanos, el mundo, ni las cosas que están en el mundo. No se trata, hermanos, de que usted solamente lo vea como de lejecitos, ¿no? Usted tiene que apartarse. Y a los jóvenes, Pablo le dice a Timoteo que huye. ¿De qué, hermanos? De pasiones. Tienes que alejarte, tienes que totalmente distanciarte. Tienes que ser separado y muchas veces, hermanos, tendríamos que ser cortados. La propia palabra nos dice que es mejor que no entres sin una ¿qué? Sin una mano. Y si tu ojo es ocasión de pecar, quítalo. A veces, hermanos, es necesario y será necesario cortar completamente relación, acercamiento, y tenemos que ver el pecado como algo que no es solamente malo, sino indigno, que termina lastimando y destruyendo, y nosotros tenemos que alejarnos. Esto es la santidad. Acuérdense que ser santos es ser apartados, ser separados, ¿cierto, hermanos? Fuimos apartados y separados. Nuestra manera de sentir, nuestro corazón, nuestra mente debe de ser santificados. ¿Y cómo buscamos y cómo crecer en santidad, hermanos? Bueno, un pasaje que lo repetimos, yo casi puedo decir cada domingo aquí. 17:17, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿De qué evangelio? De Juan. ¿Qué dice 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos entonces adquirir? A través de la palabra. La palabra de Dios nos habla. Es allí donde podemos encontrar. No hay otra manera, no es un hombre, no es una persona, hermanos. Yo sé que hay muchas bendiciones en escuchar mensajes, predicadores, hermanos, y obviamente domingo a domingo nos reunimos y escuchamos la palabra de Dios. Pero, hermanos, no hay mejor predicador que el Espíritu Santo. Que a través de la palabra, cuando usted lee la palabra, usted ora a Dios y le dice al Señor antes de que usted abra la palabra, Señor, háblame, ¿no? Y Dios comienza a hablar en su corazón cuando usted abre el precioso libro. Y la palabra de Dios comienza a hablar y tocar nuestros corazones y el Espíritu comienza entonces a convencernos de qué, hermanos, de justicia, de pecado, de juicio. Y entonces nuestras conciencias comienzan a entender lo que tenemos que dejar de hacer. Hermanos, entonces la santidad es un adorno idóneo, necesario para el Evangelio. Es la santidad, podríamos simularla o ponerla como un sinónimo de pureza. Y hermanos, ¿usted recuerda a Isaías? Que se le acercó a su boca carbón, ¿qué, hermanos? Encendido. Porque, hermanos, si hay algo que tenemos que meterle limpieza, y de repente las mamás hace muchos años le decían, te voy a lavar esa boca, ¿con qué? A ver, porque por todas las cosas que estás diciendo, ¿ya te oíste? Tanta cosa que escupe tu boca. Hoy, hermanos, ya se hace muy gracioso que un niño comience desde temprana edad a insultar y a decir, y entonces la gente hace risa de eso, hermanos. La boca es algo, hermanos, que apesta cuando ha dejado dentro, hermanos,
en su interior ha dejado que las cosas se pudran. Acuérdense que del corazón habla, ¿qué, hermanos? La boca. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Estás guardando amargura? ¿Qué vas a empezar a decir? Puras cosas en contra de qué, hermanos, de todos, porque estás amargado, amargada de todo, y entonces todo te ¿qué? Todo te molesta. Y toda la gente repudias, porque dentro tu corazón está abrazó. Y por eso la Escritura nos dice, no permitas que ninguna raíz de qué, hermanos, de amargura. Y entonces tú has dejado de extender tu amor y tu aprecio hacia las personas, hacia tu prójimo, hacia la iglesia, ¿sí? Pureza. Y la santidad también se puede ver como un símbolo de limpieza, de dulzura, de qué hermoso es una vida donde se puede confiar, donde las palabras que puede expresar son tiernas, son cariñosas. La santidad se traduce en una vida de ejemplo y de bondad. Entonces, si hay algo que tenemos que colgarnos en nuestro cuello, es la santidad. Santidad en nuestra boca, santidad en lo que vemos, en lo que somos, en lo que tenemos, en las cosas que buscamos, en todo, en nuestras manos, porque las manos, la palabra de Dios muchas veces las describe como las cosas que hacemos. ¿Cómo están nuestras manos? ¿Llenas de qué, hermanos? ¿De pecado, o están nuestras manos siendo de bendición a otros y nuestras vidas están siendo instrumentos para bendecir a otros? Entonces el Evangelio también puede ser adornado no solamente con santidad, y voy a otro elemento más, otro adorno más, la misericordia. Misericordia. Nuestro Dios es un Dios lleno de ¿qué, hermanos? De misericordia. De toda misericordia. Y el Antiguo Testamento está lleno de muchos textos donde dice que Dios es grande y rico, ¿qué, hermanos? En misericordia. Y otros pasajes nos dicen, tus misericordias son mejor que la vida. Grande es tu misericordia, Dios. Entonces, hermanos, el Evangelio es rico en misericordia y nosotros tenemos que apropiarnos de esto, porque el Evangelio entonces es misericordioso, es amoroso. Y yo quiero decirle que la misericordia y el amor en realidad son hermanos muy cercanos, si no decirles siameses. Porque la misericordia muestra ¿qué? Amor. Y el resultado del amor es hacer ¿qué? Misericordia. Y aún los textos nos dicen, no quiero otra cosa sino que hagas y aprendas misericordia. Entonces, misericordia es un adorno ideal, es la muestra de ese amor a Dios, porque Dios mismo expresó un amor tan grande que el propio Juan lo describe: de tal manera amó, de tal manera extendió su misericordia a nosotros. Él vio nuestra condición, porque la misericordia se extiende a aquellos que están carentes. Entonces tenemos que adornar ese evangelio y ser llenos de generosidad a otros. Pues ya tenemos, obviamente, hemos probado nosotros el amor de Dios. A la gente le cuesta trabajo, hermanos. O no puedo decir nos cuesta trabajo, pero la gente sin Cristo, hermanos, ni siquiera lo puede entender. La gente que sin Cristo, vive sin Cristo y ha sido lastimada, espera el momento para poder, ¿qué, hermanos? Vengarse. Y no solamente espera el momento, sino que busca el momento. ¿Sí o no? Esa gente está ansiosa. Esa gente no va a descansar porque ellos no han entendido, nunca han gozado de la misericordia. Pero con nosotros que hemos sido tocados y hemos recibido gracia y misericordia de parte de Dios, hermanos, no tendríamos y no podríamos y no deberíamos de ninguna manera actuar de forma contraria con nuestro prójimo, aún con nuestros, ¿quién, hermanos? Enemigos. Pero el mundo, al no conocer de Dios, al no conocer esta misericordia y ese amor inmenso de Dios, ¿qué hace, hermanos? El hombre sediento,
el hombre lastimado, el hombre herido, el hombre que ha sufrido por causas de otros hombres, o se desquita con ellos o se desquita con ¿quién? Con otros. Bueno, entonces tenemos que adornar el Evangelio con misericordia, con amor, con santidad y ser llenos de esa generosidad. Pero bueno, veamos algo más. El Evangelio que finalmente tenemos aquí, mire, termina el pasaje y quiero que ustedes me acompañen el texto. Dice el texto dice, no sustrayéndoles, sino mostrándose como, hermanos, fieles en todo. Ese es el llamado para nosotros como iglesia, mostrarnos fieles en todo, para que en todo adornemos la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y aquí quiero yo solamente destacar que el texto cuando refiere esto y le llama el Evangelio glorioso del Dios nuestro Salvador, la traducción más correcta sería ese Dios feliz, es la connotación de esta. Si vamos a ir a la palabra original, cuando termine el versículo 10, refiere a ese Dios Salvador. En otras versiones le llama Dios bendito, pero la traducción más correcta es ese Dios feliz. ¿Y por qué destaco esto, hermanos? Porque tenemos que adornar el Evangelio de la mejor forma, que no solamente es santidad, no solamente es misericordia, no solamente es amor o generosidad con las demás personas, sino el mejor adorno, hermanos, es la propia alegría que el Evangelio trae aquí, hermanos, a nuestras vidas. Qué pobremente es la que a veces se llega a tener cuando creemos que la felicidad es por lo que, ¿qué, hermanos? Por lo que vestimos o por lo que tenemos. Ayer que visitábamos a la señora Mari, que es vecina de la hermana Sofía allá en Loma Alta, ella está pasando por algún problema difícil, legal, pero ella decía que ahora podía estar más tranquila. Yo hacía énfasis un poco en confiar en Dios, porque ahí en la semana leímos en Jeremías que Dios es muy puntual en decir que aquel que ha apartado su corazón de Jehová es maldito. Porque la palabra de Dios maldice, hermanos, y maldice a aquel que ha puesto su confianza en el hombre. Pero ese es el 7, el verso 9 de ese mismo pasaje dice, pero bendecido es aquel que ha puesto su confianza en Dios. Y ella expresaba y lo decía, ahora cuando yo los veo, ahora siento tristeza y preocupación por ellos. Hermanos, sin importar las cosas que podamos tener, el adorno más grande que podemos hacer o tener del Evangelio es el gozo y la alegría que trae a nuestro corazón la salvación de Dios, el conocer a Dios. El Evangelio verdadero, hermanos, que se vive es cuando una persona conoce de Dios. Porque la Escritura misma dice, el Evangelio señala que el conocer a Dios es lo que trae salvación. Que te conozcan a ti, al único y que, hermanos, sabio Dios. Eso es lo que necesitamos anunciar, el glorioso Evangelio. ¿De quién, hermanos? De Cristo. ¿Hay algo más grande que eso, hermanos? ¿Hay algún mensaje más grande que pueda ser anunciado? No hay otro, hermanos. Y el Evangelio de Dios trae consigo mismo, hermanos, nuestra confrontación con lo que somos, con nuestro pecado, pero el propio Evangelio trae el abrazo que restaura, que sana, que limpia, que salva.
Ese es el Evangelio, hermanos. Y ese Evangelio convierte a una persona de su estado de miseria a un estado de riqueza en Cristo. De un estado, hermanos, de desfallecimiento, de angustia, de tribulación, ¿a qué, hermanos? A gozo. Porque estamos pasando pruebas, Pablo lo reconoce ahí en la carta a los Corintios, ¿lo recuerda? Pero no estamos, ¿qué, hermanos? No estamos destruidos. Sufriendo en todo, y de muchas formas lo expresa Pablo, padeciendo, sufriendo, pero no somos, hermanos, no hemos caído, no hemos sido vencidos, hermanos. Y Jeremías lo dice aún más, dice, porque no hemos sido consumidos. Hermanos, entonces, el Evangelio glorioso trae a nuestro corazón felicidad, una felicidad inigualable, una felicidad que no puede ser comprada, que no puede traer nada, hermanos, ni la casa más esplendorosa, ni la ropa más cara, hermanos, ni las posesiones más grandes. El gozo de sentirnos tomados y que le pertenecemos y que ahora somos, hermanos, de nuestro Dios, es el gozo más grande. Y no permita que nadie le quite, ¿qué, hermanos? Esa alegría y ese gozo de Dios. Si tienes algún negocio, si tú trabajas en algún negocio, o si tú trabajas en cualquier lugar, o estás en el lugar donde tú estés, hermanos, que el adorno que más vista sea la alegría que tú tienes en Cristo. Dejemos de tener los ceños, ¿qué, hermanos? Fruncidos. Porque ¿qué tan rápido nos enojamos? ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo es para enojar? Todos somos mechacortas, ¿no? De repente estamos muy contentos y de repente vemos algo y como que... Y lo digo, hermanos, porque a veces sucede. Yo, pues todas las mañanas llego y saludo y trato de... Bueno, porque me siento contento, ¿verdad? Y llego y digo... Porque la primera noticia que me daba una persona cuando llegaba me dice... Jefe, tenemos problemas. Y le dije, pero pues no hay problema que no se pueda resolver, o a menos que me digas que te vas a morir ahorita, pero no creo que lo sea así. Y me dice, ay, jefe, usted nada más. Pero ¿qué tan pronto nos enojamos? Hermanos, seamos estrictos y exigentes en guardar nuestra integridad, nuestra vida clara frente a los hombres, primeramente delante de ¿qué, hermanos? De Dios y frente a los hombres, pero que la gente, hermanos, vea el gozo de Dios en nosotros, porque este Evangelio, hermanos, es justo. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Él es el que justifica, el que nos ha justificado del pecado. Y todo aquel que cree en Cristo, hermanos, ha pasado de muerte a vida. Entonces el Evangelio hace una provisión para todo hombre que vivía en injusticia, que vivía en pecado, que ya había sido condenado, ¿sí? Pero el Evangelio, hermanos, nos reviste con la justicia de nuestro Señor. Y cualquier hombre, hermanos, que clame a Cristo, que crea y ponga su confianza en Él, hay justicia para ese hombre. Amén. Será justificado. Entonces, hoy, hermanos, al terminar este mensaje que comenzamos meses atrás, termino yo con elevando a Dios una oración por todos nosotros como iglesia, hermanos. Porque es necesario que seamos agradecidos a Dios para que haga con nosotros, hermanos, vidas que adornen el Evangelio. Que cada cosa que hagamos, las cosas que digamos, las cosas que nosotros sirvamos, pueda decir el mundo que el Evangelio está siendo mostrado en vidas que adornan el Evangelio. No permita que alguien diga que ponga su dedo. Si tiene que pedir perdón porque ha lastimado a alguien, ¿qué, hermanos? Hágalo.
Si usted ha engañado a alguien, vaya y que confiese su pecado y pídale perdón. Porque hermanos, qué lamentable será cuando de repente algún diga, ¿y eso que va a la iglesia? ¿Y eso que dice que es cristiano? Santidad, misericordia, amor, honestidad, integridad en nuestra vida es lo mejor que puede adornar el Evangelio. Entonces, seamos estrictamente justos, que la gente no tenga necesidad, que cuando de repente, hermanos, le vamos a pagar el dinero a alguien que quizá nos prestó, esa persona ni siquiera quiera contarlo, porque sabe que lo que le estamos dando es que, hermanos, es justo. ¿Sí o no, hermanos? Que pueda confiar ciegamente, hermanos, y que pueda saber y entender que nosotros lo que decimos, lo que, hermanos, lo cumplimos. Pero estamos tan lastimados, estamos tan lejos, hermanos, muchas veces de eso. Entonces, hermanos, que la gente pueda ver que nosotros somos adornos y adornamos el Evangelio, adornamos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y que nada, hermanos, que nada quite el gozo y la alegría, que es el mejor adorno que podemos dar a nuestro Señor. Dios les bendiga.